mundo en medio de tanta agenda convulsionada local, pero hay mucho por lo que contaste. Bueno, escuchábamos a Papo en un tema que es Katmandú, porque hoy inundaron, diría, las imágenes de todo el mundo, un episodio muy violento que se dio políticamente en Nepal. Katmandú es la capital de Nepal. Y sabemos muy poco de ese país, sabemos del monte Everest, ¿sí? Que en general el montañismo, el senderismo, cuando los que suben, los alpinistas van al Everest, van por ahí, se puede entrar por el otro lado, por el Tíbet, claro, y por China, pero en general es más fácil, dicen los que saben, subir por ahí. Sabemos del Everest, sabemos los templos budistas antiguos, ruinas, dicen que hay templos con monos. Claro, sí, famosos, ¿no? Yo estuve en Katmandú, bueno. es muy impactante. ¿Estuviste? Mirá vos. Sí, es muy impactante, y además está el famoso templo donde filmó Bernardo Bertolucci El pequeño Buda. Claro. La película. Y bueno, y Katmandú es la capital, un lugar también simbólico para el hipismo, para la espiritualidad y todo, pero se fue todo, voló todo por los aires. Se fue al diablo. En las Tremendo. últimas horas. A nivel político, Nepal es un régimen parlamentario, donde en el último tramo, digamos, de la vida política institucional estaba y está gobernando todavía el Partido Comunista, y lo que sucedió en los últimos días fue una tensión creciente en un contexto social, económico muy difícil. Nepal es un país pobre en general, pero lo que sucedió y lo que podría haber sido la chispa que encendió esta crisis política tan tremenda fue que hubo por parte del gobierno un intento de mayor control a las plataformas digitales, a Facebook, a toda la plataforma de Google, Gmail y demás, y eso habría generado un enojo muy grande, increyendo entre sobre todo sectores juveniles, donde eso cada vez está pesando mucho más en varios países, y el gobierno lo que decía es que lo que necesitaba para poder regular todo el flujo de información y de redes que estaban circulando por esas plataformas, necesitaba una figura jurídica y un representante de esas empresas en el país. Eso pasó también, si ustedes recordarán, con Elon Musk, cuando todavía estaba en el gobierno de Donald Trump, el dueño de la plataforma X, con Brasil, cuando el juez de Moraes le exigió a Elon Musk que nombrara un representante de X en Brasil para poder negociar con él algunas cuestiones que tenían que ver con un tráfico de información basura, de noticias falsas, en general en favor de Bolsonaro. Bueno, finalmente en ese caso X puso un representante. Pasó en la India también, es decir, está pasando en varios lados que hay una dependencia y un uso tan masivo de las redes, pero que no se sabe cuándo hay que regularlas, que controlarlas, que no pasen tal o cual información, porque son mentirosas, porque son desestabilizadoras y demás, y no se tiene a quién recurrir. Bueno, se empiezan a dar estas situaciones. En el caso de Nepal, insisto, con un contexto donde lo social y lo económico también funcionaba, porque había una población muy empobrecida que acusaba al gobierno de hechos de corrupción y demás. Lo cierto es que hubo un estallido social tremendo, con caída del gobierno del Partido Comunista. El partido sigue gobernando, pero el primer ministro Oli se tuvo que ir en helicóptero de la Casa de Gobierno. El Parlamento fue incendiado. Hasta ahora se sabe aproximadamente de una veintena de muertos. Hubo linchamientos, dicen, hubo ministros y familiares de ministros que fueron perseguidos, apedreados. O sea, la degradación institucional es muy profunda, digamos, ya. Muy grande. Lo que hizo el partido de gobierno es llamar a un gobierno de coalición. Pensemos que también hay una diferencia horaria importante, ahora recién está amaneciendo al día siguiente, al día después. Así que bueno, una situación muy grave en un país, digamos, chiquito, poco relevante, pero, y aquí está la cuestión, un país que está justo entre China y la India. Y ahí viene el punto, ¿no?, que siempre señalo. Por alguna razón, y no creo que sea casualidad, en general los estallidos y las crisis tan profundas de envergadura como esta, que fue atroz por las imágenes que vimos, están sucediendo en general en los alrededores de países que están vinculados a los BRICS. China y la India son países muy importantes de los BRICS, lo mismo pasa con el caso de Rusia y Ucrania. Entonces ahí empieza a haber alguna visión, yo no diría conspirativa, pero sí del trabajo de de agencias de inteligencia, sea de Estados Unidos, sea de Gran Bretaña, de los países donde además están las bases de las plataformas estas que se tratan de regular. ¿Pero qué otros conflictos, por ejemplo, Néstor? Bueno, Chechenia, Ucrania, el Tíbet, Hong Kong, Xinjiang, que es la región occidental de China. Es decir, y Medio Oriente, que después vamos a hablar de eso, ¿no? Son en general un arco, un anillo que rodea todo ese espacio euroasiático, donde están surgiendo poderes muy fuertes, Rusia, de nuevo, India, China, y donde cada 2 por 3 tienen que empezar a atender y apagar incendios,
que eventualmente les distraen recursos, les distraen estrategias políticas para su propio desarrollo, ¿no? Y el caso de India es particularmente sintomático. India es un país que está en los BRICS, pero que sin embargo tiene una buena relación con Occidente, con Estados Unidos, con Europa y demás, pero que en las últimas semanas se enfrentó muy fuertemente a Estados Unidos porque el gobierno de Donald Trump, a pesar de la alianza que tiene con India y a pesar de que necesita a India para que sea un factor de equilibrio entre, por ejemplo, Rusia y China, le subió extraordinariamente los aranceles y prácticamente empujó a India a adherir más a una alianza como la que tiene con Rusia histórica y con China, porque con Estados Unidos ve que no puede avanzar hacia ningún lado en la medida que Trump unilateralmente le perjudica el intercambio comercial. Entonces, bueno, Nepal es un país chiquitito, que está entre ambos países, entre India y China, y entonces uno empieza a pensar si no hay también un juego político por detrás, más allá, insisto, que las condiciones económicos sociales serán difíciles y que el tema, o quizá el timing del gobierno en atacar o en querer regular las redes sociales le jugó en contra. Hoy está resuelto ese tema. El gobierno enseguida sacó la prohibición o la censura limitada que había hecho, pero no alcanzó para frenar una oleada de revuelta popular que ha sido muy, muy violenta hasta ahora y veremos cómo sigue en los próximos días. Gracias, Néstor. En un ratito hablamos sí lo que está pasando en Medio Oriente. Por alguna razón vos conectás también los puntos, aunque son conflictos bien distintos. Así es, así vamos a hablar de lo que pasó. Básicamente es un bombardeo de Irán a Qatar que extiende el conflicto y el incendio a toda la región. Ahí venimos con eso, Néstor.